Tenemos claras dos cosas. La primera, tenemos muchas razones para estar aquí hoy. Tenemos muchas razones para ser cuantos más mejor en el Congreso de los Diputados y tenemos muchas razones para ser cuantos más mejor en las diferentes instituciones donde podemos y debemos influir. Por lo tanto, tenemos razones no nos faltan. Pero además, y esto es lo más importante, tenemos la capacidad de movilizar, de convencer y sobre todo de llevar detrás nuestro, al lado e incluso delante, a mucha gente que durante mucho tiempo se sentía huérfana, que necesitaba, que pedía a gritos que esto existiera. Y que aquí es donde yo creo que hay que reconocer el valor que han tenido, que habéis tenido, todas esas personas que en un momento dado habéis dicho tenemos que ponernos de acuerdo porque lo que nos jugamos es demasiado. Y efectivamente durante demasiado tiempo hemos pensado, hemos creído que simplemente con tener razones, tener la razón, nos bastaba. Pues no, no nos basta. El problema es mucho más grave. Y tenemos, si analizamos la situación europea, un gran reto delante. Siempre es inevitable cuando hablas a los medios que preguntan cómo vas a ver la salida de la crisis o cómo ves que hay que afrontar la crisis. Y la respuesta siempre suele ser la misma. No nos engañemos. Las crisis no se acaban. De las crisis se sabe. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir? ¿Quién nos va a sacar? Y si salimos o cuando salgamos, ¿cómo vamos a evitar volver a entrar otra vez en la crisis? Y eso no exige para nada medidas, digamos, temporales o circunstanciales o simples cataplasmas. Exige cambios radicales, cambios estructurales, cambios que han de ir a fondo, no solamente en las estructuras económicas y financieras, también en las instituciones, también en las estructuras sociales, también en muchos de estos actores que durante años, por activa o por pasiva, han alimentado ese discurso que nos ha llevado a la crisis actual. Y es muy importante saber quién nos ha conducido a esta crisis, porque si ahora vemos quién se está beneficiando también de estas cataplasmas, resulta que acaban siendo los mismos que nos han llevado aquí. Y quien está pagando precisamente los platos rotos de esta crisis son quienes ya venían sufriéndola desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Y eso hay que decirlo y hay que decírselo a la gente también, porque el día 20N puede haber quien con buena fe crea que lo que nos hace falta es ese malentendido rigor presupuestario, esa austeridad presupuestaria. Estamos gastando demasiado en lo público. Y si uno mira las estadísticas de lo que hemos gastado en lo público a nivel europeo, pues como mínimo se merece una cuestión, un interrogante. Pero es más que eso. Todas las medidas van acabadas canalizándose precisamente en el lado del gasto. ¿Y dónde está la reforma fiscal? ¿Dónde están aquellos criterios fiscales que tienen que hacer que quienes nos han metido en este saco acaben pagándolo? ¿Dónde está la prohibición y la lucha contra los paraísos fiscales? ¿Dónde está la tasa contra la especulación financiera? Esto es lo que queríamos ver. Esto es lo que pedíamos al gobierno y que ha sido absolutamente tímido a la hora de ponerlo sobre la mesa. Pero finalmente, fijaros una cosa, Barroso, que durante años venía diciendo que esto no era posible, hace 4 días defendió en el Parlamento Europeo la imposición de una tasa sobre transacciones financieras. ¡Ah, caramba! Al final no era imposible. Al final resulta que era incluso necesaria. ¿Por qué no lo hicimos cuando tocaba? Muy sencillo. Porque quienes tenían que hacerlo no escuchaban o en todo caso no se lo creían. Por eso es tan importante que no solamente tengamos en cuenta que tenemos razones, sino que estemos allí donde hay que tomar las decisiones. Y por eso es importante también que entendamos que para salir de esa crisis nos hacen falta dos cosas. Una, entender que las raíces de esta crisis tienen una dimensión ambiental, clarísima, fundamental, que nadie se equivoque. El gran error es que alguien nos dice, no, esto del medio ambiente está muy bien, pero es que ahora tengo que resolver un problema mucho mayor que es la crisis económica.
Si alguien pretende hacerlo de esta forma, nos va a hundir todavía más. Seamos conscientes, expliquémoslo, porque el fondo, la raíz, el problema estructural que hay que combatir, precisamente tiene también que ver con esa especulación y ese modelo claramente capitalista que se basa en la destrucción. Y aquí es donde nosotros, en el Parlamento Europeo, en casos concretos, la reforma de la política agraria común, con nuestro Josep Bové liderando la batalla, la reforma de la política pesquera común, donde algunos tenemos también unas ciertas obsesiones y ganas de que las cosas cambien, la reforma de todo el sistema energético, la reforma de la gestión del agua, la reforma de la gestión del transporte. Ahí es donde empieza la solución de la crisis. Pero que nadie se engañe. No todos y todas van a resolverlo con los mismos criterios. Pero hay un tercer elemento que es importante no olvidar. Crisis económica y financiera, sí. Resolvámosla, ataquémosla, vayamos a las raíces. Crisis ambiental, cambio climático, energético, también. Pero el tercero es la crisis institucional, la crisis democrática, la crisis política, la crisis de valores, la pérdida de confianza, el no nos representan. Y aquí es muy importante, con humildad, reconocer, escuchar, darnos cuenta de que este mensaje existe, cala, que mucha gente se está sintiendo atraída por falta de alternativas o por falta de ver alternativas con este discurso, y hay que convencerla a esta gente de que por aquí no vamos a cambiar las cosas. Al contrario, me decía una muy buena amiga también al final de esta sala que hay algunos grupos políticos a los que las manifestaciones no les afectan, para nada. Tenemos buenos ejemplos de ello. Recordemos la guerra de Irán, recordemos las movilizaciones y cómo aquello influyó en el gobierno de entonces, del señor Aznar. Cero patatero, como diría él. Las movilizaciones, la gente en la calle, afecta a la gente que la escucha. Nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros cuando no hacemos bien las cosas. Y por eso es necesario que el único discurso que entienden muchos de estos actores es cuando pierden en las urnas. No seamos en estos momentos ingenuos. Seamos combativos, humildes, porque nadie tiene la razón absoluta, pero combativos. Y no tengamos ningún complejo a la hora de decir alto y claro, ustedes no me gustan, yo quiero estar ahí para hacerlo diferente. Esto es lo que yo sé que Inés, esto es lo que yo sé que Juancho no solamente se lo creen, sino que lo saben hacer y lo van a hacer muy bien. La realidad, decía en el vídeo de la presentación, y con esto concluyo, algo que me parece absolutamente fundamental. La realidad es tozuda. La realidad es dramáticamente pesimista. Pero podemos combatirla con el optimismo de la voluntad. Y aquí, amigas y amigos, si algo nos sobra es voluntad. Muchas gracias y mucha fuerza.